Amén. Bien, estamos entonces, decía, analizando el Evangelio de Juan. Y hay algo que quiero que podamos repasar que tiene que ver con el propósito del libro. La clave, una de las cosas que deberíamos entender es cuál es el propósito que tiene el libro. ¿Recuerdan? Esto lo repetimos varias veces, todos los maestros que estuvieron repitieron cuál es el objetivo de Juan, que está de hecho resumido al final del libro. ¿Recuerdan? Bien. Muy bien. Bien. Gracias, Mari. El propósito del libro está en Juan 20:30, que dice: además, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. O sea, Juan va a contar muchas señales. ¿Cuál es el objetivo de estas señales? Para que crean que Jesús es el ungido, el Mesías, ¿no? Aquel que iba a tomar el reinado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el objetivo. Juan suma un montón de historias que manifiestan señales que indican Él es el ungido, para que la gente, cuando pueda ver estas señales, pueda creer. Yo hice una síntesis de varios versículos que, digamos, pasan por todo el Evangelio de Juan, que ahora vamos a ver. Todo el Evangelio apunta a esto. Miren, ahí en Juan capítulo 2, nosotros tenemos, por ejemplo, dice, verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Ven? Jesús hace señales, la gente cree. En este caso, los discípulos. 2:18, y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es decir, los fariseos, los judíos decían: necesitamos señales para ver si podemos creer en vos. Juan 2:23, que es el inicio de la historia de Nicodemo, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. En cambio, Jesús no creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Esta es la previa para hablarme de Nicodemo. Alguien que dice creer en Jesús, pero en realidad no cree. Porque recuerdan que Nicodemo dijo: Jesús, sabemos que has venido de Dios porque todas las señales que haces no las podrías hacer si no venís de parte de Dios. Pero Jesús no creía en Nicodemo. Por eso pasó lo que pasó. Y eso es lo que dice Juan 3, ¿no? Después Juan 4, esto es después de la mujer samaritana. Fíjense lo que dice el 46. Y vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Este oyó que Jesús llegaba de Judea a Galilea y fue a él, le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no ven señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Le dice el cortesano: Señor, baja antes de que mi niño muera. Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que le dijo Jesús y se puso a caminar, ¿no? Y termina el capítulo diciendo: y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo nuevamente Jesús después de ir a Judea. ¿Ven? Otra vez, la gente cree porque ve la señal. El que sigue. Juan 6. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo, ¿no? Pero Jesús, dándose cuenta de que lo querían llevar a la fuerza para declararlo rey, se retiró, ¿no? Otra vez, ven una señal y la gente empieza como a tomarlo diferente a Jesús. El 26 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, me buscan, no porque vieron señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Esto después de la alimentación de los 5.000, ¿no? Y el 29 dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió. Entonces le dijeron: ¿qué señal haces tú pues
para que te veamos y te creamos. ¿Lo ven? Es todo lo mismo. El que sigue. Juan 9, cuando Jesús sana al ciego. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Estaban hablando de Jesús, ¿no? Y el verso 35 dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre que había sido sanado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego le dice, ¿quién es Señor? El que había sido ciego, ¿no? Dímelo para que crea en él. Pues ya los has visto, le contestó Jesús, el que habla contigo. Creo, Señor, ¿no? Y otra vez, el ciego ve una señal y cree. Señales y cree. El que sigue. Esto lo vamos a ver ahora, que es Juan 12, que también lo nombró Martín el domingo pasado, ¿no? La señal de la resurrección de Lázaro, por lo cual también había venido a la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Y el 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El que sigue. Y terminamos con este, ¿no? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Esto dice Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Ven esta idea? Si no veo la señal, no creo. Por eso el propósito del libro es que Juan escribe todas estas cosas para que, todas estas señales, ¿no? Todas las historias que muestran una señal de parte de Jesús para que la gente vea la señal y crea. Este es el ejercicio que tiene Juan, ver la señal y creer. Entonces vamos a analizar así lo que nos toca para hoy, que es Juan 12. Juan 12 y 13, en realidad tengo que hablar a partir del 12, es del 13 digo, pero necesito hablar algunas cosas del 12, siguiendo lo que comenzamos el domingo pasado con Martín, que compartió lo de Lázaro, para poder comprender lo que ocurre en el capítulo 13. Vamos a ver si podemos llegar, pero vamos a leer Juan 12 y quiero hablarles de lo que es el centro del capítulo, y que es Juan 12, 37. Miren, vamos a leer Juan 12, 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Esto lo leímos recién. Así, miren, así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Entonces va a nombrar un pasaje de Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor o el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho otra vez Isaías. Les ha cegado los ojos y ha endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no le confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios, ¿no? Bien, entonces nombra dos pasajes, Isaías 6 e Isaías 53. ¿Recuerdan más o menos de qué habla Isaías 6 y 53? ¿Qué expresión tiene de parte de Dios? ¿Qué es lo que ve Isaías en Isaías 6? Ve un trono. ¿Y a quién ve sentado? ¿Cómo? Al alto y sublime. Muy bien. ¿Y quién es el alto y sublime? Respuesta obvia, ¿no? ¿Pero quién es? Bueno, Isaías parece que está hablando de Dios, pero Juan me dice que él vio a Jesús, ¿no? Lo acabo de leer en Juan 12. Entonces, esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Pero si uno lee Isaías 6, van a ver que Isaías ve desde la cintura hacia abajo, ve los pies, ve un manto,
sentado en el trono, ¿no? Y va a expresar una descripción de lo que es el rey. Es decir, él ve a Dios, ve a Jesús, ve al rey. Y en el verso 10, miren, vamos a a Isaías 6, y miren lo que dice, que es la referencia que hace Juan. Dice Isaías 6, verso 9 y 10. Anda, le dice Dios, ¿no? Y di a este pueblo, oíd bien, pero no entiendan. Ved por cierto, pero no comprendan. Embota el corazón de este pueblo, y que sus oídos se endurezcan, y sus ojos se cieguen. No sea que viendo con sus ojos, y oyendo con sus oídos, y entendiendo con su corazón, se conviertan y sean sanados. ¿Ven? O sea, que Isaías ve a Dios sentado en un trono, o sea, al rey, y en este contexto dice que Dios le declara que ciegue el entendimiento. Él va a cegar el entendimiento. Eso está diciendo Juan. ¿Por qué no creen, el anuncio? Porque están ciegos, porque no pueden ver. Isaías ve al rey, pero le dice, el pueblo no puede verme como rey. ¿Bien? Y la segunda referencia es Isaías 53. Miren, Isaías 53. Vamos a buscar los primeros versículos. ¿Recuerdan de qué va a hablar Isaías 53? Del siervo sufriente, tal cual. El siervo sufriente. Es decir, va a describir a alguien que Dios mismo, el Padre, ha permitido que sea golpeado. Lo va a dejar, se va a entregar como un cordero, ¿no? Y lo van a matar. Pero miren cómo comienza el versículo 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor o el poder del Señor, no? ¿Qué quiere decir Isaías 53, 1? ¿Quién ha creído el anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el poder del Señor? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Isaías está diciendo quién ha creído nuestro anuncio? Porque no ve que nadie creyó. Mariana dice eso, ¿no? ¿Por qué no cree nadie? O sea, hay un anuncio, ¿verdad? Eso lo está diciendo Isaías. Hay un anuncio, pero no lo cree nadie. O sea, hay señales y nadie está creyendo. ¿Entienden? Lo que veíamos en Juan. O sea, hay señales, pero nadie lo cree. ¿Cuáles son las señales? Por eso después dice, ¿sobre quién se ha manifestado el poder, el brazo del Señor? ¿Sobre quién se han manifestado las señales del poder de Dios? Pero nadie cree este anuncio. Nadie lo cree. Y después de eso va a decir, me va a hablar del siervo, ¿no? Por ejemplo, verso 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado, lo tuvimos por nada. Él mismo cargó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado. ¿Ven? Él describe esto, humillado, herido, entregado, muerto. ¿Qué tiene que ver con un rey? Sería la antítesis, supuestamente, ¿no? Porque uno dice, no, es imposible que alguien humillado, alguien rendido, alguien que se entrega, no me está hablando de un rey. Es la antítesis. Pero ¿por qué Juan, en el capítulo 12, pone las dos características juntas? ¿Por qué Juan va a hablar de que hay señales y nadie cree y me va a nombrar Isaías 6, que están ciegos,
E Isaías 53. Que nadie crea estas señales. ¿Ven? Bueno, claramente las señales no salvan a nadie, pero manifiestan algo. Las señales indican, ¿no? No salvan, exacto, pero indican. Este hombre es diferente. Este hombre es diferente. ¿Cómo es este hombre? Es un rey, porque yo lo vi, lo vi sentado, vi las faldas, vi el manto. Dice Juan, Isaías vio a Jesús como rey, pero Isaías vio a Jesús como siervo. ¿Con cuáles de las dos nos quedamos? Muy bien. Con las dos, acá se juntan las dos. Bien. Bueno, este va a ser el núcleo con el cual vamos a analizar lo que va a decir Juan 12 y especialmente el 13, que es el clímax de este momento. Miren, entonces vamos a Juan 12, ahora sí, y vamos a analizar con estos lentes qué es lo que quiere decir el evangelista, ¿no? El apóstol. Dice Juan 12, vamos a leer verso 1. Esto pasa después de que Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Y se va a encontrar Jesús con María, que es la hermana de Lázaro. Y María va a ungirlo. Por eso el título que tengo yo es La unción de Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes de la muerte de Jesús, porque Jesús muere en la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía, obviamente, Marta sirviendo, ¿no? Haciendo cosas, y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. Y María, tomando una libra de perfume de nardo de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume, ¿no? Pero bueno, después dice Judas y demás. Ahora, quiero preguntarles esto. ¿Por qué unge María a Jesús? Está preparando el cuerpo, ¿para qué? Para la sepultura, muy bien. ¿Dónde vemos eso? El versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces, la unción de María es para muerte. ¿Está bien? Esto está claro. Ahora, en la antigüedad, ¿a quién más se ungía? Al rey. Bueno, a varios, ¿no? Pero el rey. ¿No será que Juan está queriendo decir, María está ungiendo para la muerte a Jesús, pero con esta muerte Jesús se transforma en el rey? ¿Ven las dos posturas? Siervo y rey. Es decir, sin querer, es como si fuera una reversión de Samuel ungiendo a David para transformarse en rey. Es María, una mujer, ungiendo a Jesús para su muerte, pero esa muerte lo iba a transformar en el rey. ¿Lo ven? Esa es la idea que quiere seguir Juan, pero no termina ahí. Después, el próximo suceso que sigue es la entrada triunfal, verso 12. Jesús dice, al día siguiente, una gran multitud que había llegado a la fiesta, oyendo Jesús viene a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro y clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. ¿Esta entrada es triunfal? ¿Cómo? Bueno. Bien, si lo comparamos, dice Gaby, con las entradas triunfales de los reyes, como por ejemplo David, y no coincide mucho con esta entrada, ¿verdad? Pero
¿Es una entrada triunfal? Porque hay algunos títulos en la Biblia que dicen entrada triunfal. De hecho, la gente le dice, tú eres el rey. Otra vez. Bueno, ven, miren, el título de Gaby, en la Biblia de Gaby, es ejemplo de humildad. Es muy diferente a entrada triunfal. La Reina Valera creo que dice entrada triunfal, ¿no? Entrada triunfal. Entonces, ¿qué es una entrada triunfal o es una manifestación de humildad? Claro, bueno, eso es lo irónico y gracioso de Juan, ¿no? Que manifiesta esto que decía Marcelo recién. Jesús está entrando y la gente lo proclama el rey, pero él entra en un burro, no entra en un caballo, entra en un burro. Es más adelante va a ir arriba de un burro llorando. ¿Esa no es la entrada de David? No es la entrada de un rey eso. ¿Entonces es una entrada triunfal o no? ¿Qué hacemos? ¿Borramos esto en la Biblia? Bien. Bien, Neila dice que, digamos, la gente lo aclama como rey. ¿Pero es el rey o no? Entonces, Francisca dice que si vemos que después se va a transformar en rey, es una especie de entrada triunfal. Ahí está. Martín dice, es el rey, pero es otro tipo de rey. Otra vez la misma idea. Es decir, la gente dice que es una entrada triunfal, pero como entra así, no entra así. Pero el rey es lo mismo. Porque en realidad, este rey tiene esta característica. Lo que pasa es que la gente dice, un rey nunca puede entrar en humillación. Y Jesús dice, nunca entendieron nada. Porque el reinado, la autoridad, siempre fue servicial. Nunca fue déspota ni autoritaria. Siempre fue servicial. ¿Entienden? Entonces, claramente, otra vez, después de la unción, que estamos hablando de una muerte para transformarse en rey, es una entrada triunfal que entra en un burro, siervo, pero es el rey. Y no solo eso, después de la entrada triunfal, vamos viendo así muy por arriba para no entrar en detalles porque ese es el tipo de estudio que estamos haciendo. Pero miren lo que dice el verso 20. Entre los que subían a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Esto no tiene nada que ver con los judíos, eran griegos. Y estos griegos, dice, se acercaron a Felipe y le rogaban diciendo, Señor, le dicen Señor a Felipe, ¿no? Señor, deseamos ver a Jesús. ¿Para qué querían ver a Jesús? No lo dice, pero imaginemos. O sea, el contexto me ayuda a entender por qué los griegos quieren ver a Jesús. Bien. Bueno, ahí está, buenísimo. Ahora voy a repetir los detalles que hicieron para los que no escucharon. Acá me dicen que que los griegos querían ver a Jesús porque ellos estaban buscando siempre la novedad, lo nuevo. Había resucitado a Lázaro. Entonces, yo lo quiero ver. Y si está entrando como rey, lo van a levantar, lo van a glorificar, yo lo quiero ver. ¿Entienden? Yo lo quiero ver. Los griegos, que no tienen nada que ver con los judíos, quieren ver a este nuevo líder glorificado, a este nuevo rey que viene, ¿no? Y que hace cosas rarísimas que nunca habíamos visto, como resucitar a una persona que estaba muerta. ¿Entienden? Ese es el objetivo de los griegos. Pero miren cómo contesta Jesús. Verso 22, esto me hace acordar el capítulo 1. Felipe va, le dice a Andrés, Andrés y Felipe van y le dicen a Jesús, ¿recuerdan? En el capítulo 1, ¿no? Natanael, Felipe, Andrés, y esto se va propagando, ¿no? Y los griegos, Felipe, Andrés, y le dicen a Jesús. Y miren cómo responde Jesús, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Exacto, eso es lo que vienen a ver los griegos.
en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, quede él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Donde yo estoy, ¿no? Es esta idea de Juan 17, donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Y el Padre, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. A ver, ¿se entiende cómo es que llegan los griegos y le dicen, queremos ver a este Jesús, a este que van a glorificar? Y Jesús dice, ¿qué tal? Mucho gusto. El grano de trigo, si no cae y muere, no puede llevar mucho fruto. ¿Cómo? Ciencias naturales, dice Gaby. ¿No? Para los griegos que usan mucho esto. Griegos, ustedes saben que cuando el grano cae, si no muere, no puede dar frutos. ¿Por qué contesta esto Jesús cuando vienen los griegos a buscarlo? Exacto. O sea, otra vez, los griegos vienen a ver a un rey, pero Jesús le habla de muerte. ¿Lo ven? Es lo mismo. Es más, él dice, si el grano de trigo no muere, no da vida. Antes de la vida viene la muerte. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea que para ganar la vida, yo tengo que morir, tengo que entregar. ¿Ven esta contraposición? Que nadie entiende, porque ven las señales, las ven, pero no entienden, no pueden creer, porque no pueden nunca vincular esto con esto. Nunca pueden vincular muerte con vida, nunca. O es vida o es muerte. Pero Jesús dice, la vida viene sin antes que venga la muerte. Eso es lo que está diciendo. ¿Bien? Y después dice, Jesús va a hablar de el 27, dice, miren esto, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto mismo llegué a esta hora, ¿no? Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Vi una voz del cielo que decía, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Y la multitud que estaba presente y escuchando decía, debe haber sido un trueno o un ángel le ha hablado. No, esta voz, dice Jesús, ha venido por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. ¿Por qué dice Jesús va a ser levantado? ¿Por qué va a ser levantado? ¿Por qué dice, yo voy a ser levantados y a todos atraeré hacia mí mismo? Bueno, puede estar hablando de las dos cosas, la resurrección, pero está hablando también de su muerte. Porque está levantado entre el cielo y la tierra. Pero ese levantado, ¿es positivo o negativo? O sea, ¿es exaltación o es humillación? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque él es levantado, parece que fuera, ¿no? Alguien que levantan es el rey, ¿no? Lo levantamos, es el rey. Pero ese levantar está hablando de la muerte. Pero entre la exaltación y la humillación, a todos atraeré hacia mí mismo. ¿Ven? Después de que esto ocurra, a todos atraigo a mí mismo. Otra vez la misma idea que está contando Juan del relato, y dice lo mismo. Y miren lo que esto está escrito en Daniel capítulo 7, miren. Daniel capítulo 7, verso 13. Dice Daniel 7:13, proseguí, esto es una visión que tiene Daniel, ¿no? Una revelación de parte de Dios. Y miren lo que va a ver.
proseguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí que con las nubes de los cielos, o sea, arriba, venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es el hijo de hombre? Jesús. ¿Y a quién llegó? ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Y lo hicieron acercarse al Padre. ¿Y qué le fue concedido al Hijo del Hombre? Señorío, autoridad, gloria, reino, para que todos los pueblos y las naciones y lenguas los sirvan, porque Él es el Rey. Su dominio es dominio eterno, no es como el de Adán, porque a Adán le dijeron, tenés dominio sobre la creación, pero a Adán no le duró nada, ese dominio no fue eterno. A Cristo sí se le dio un dominio eterno. Y dice que nunca pasará, y su reino, uno que no será jamás destruido. Esta es la expresión de el rey, del reinado, de que al Hijo del Hombre se le da la autoridad para ejercer dominio. Pero ¿cómo es que va a obtener ese dominio? Con la muerte, es decir, dejándose pisotear. Y dice, el Padre lo entregó a sufrimiento, porque en ese sufrimiento el Rey iba a ser glorificado. ¿Ven? Primero la muerte y después el reinado. La unción es para la muerte, para tomar el reinado. La entrada triunfal en humildad para obtener el reinado. Ser levantado es una expresión que parece exaltación, pero es humillación porque está hablando de la muerte. Está hablando de lo mismo. Y entonces ahora sí, como clímax de todo esto, del capítulo 12, llegamos al 13. Y simplemente vamos a leer los primeros versículos y vamos a concluir. Dice Juan 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, obviamente, estaban ahí, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, para tomar ese señorío, ¿no?, al anciano de días, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué significa esto? Los amó hasta el fin. Hasta lo sumo. O sea, no hay otro amor más grande que este. ¿En qué sentido no hay otro amor más grande que este? Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, el reinado, el dominio, y que había salido de Dios y a Dios iba, al anciano de días, se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarles con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué me está mostrando Jesús? ¿Cuál de estas dos? Pero Él dice, los amó tanto que Él ahora entiende que va a ir al Padre para que le entreguen el dominio. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Lava los pies de sus discípulos, manifestando servicio. Y no hace falta que ustedes lo saben, de que un maestro nunca podía haber lavado los pies de los discípulos. Como mucho, algún discípulo podría haberle lavado los pies a otros discípulos, al mismo Jesús, pero nunca a otros discípulos, porque había competencia. ¿Quién va a lavar los pies del otro? Si estamos ahí, ¿no? ¿Quién es menos que otro? Entonces Jesús, siendo el que va a tomar la autoridad, manifiesta la expresión más grande de servicio, que es lavar los pies sucios de sus discípulos. Pero Pedro no entiende, porque ellos ven las señales, pero no entienden. ¿Lo ven? Esa es la idea.
de Juan. Por eso escribe Juan todo esto, para que viendo las señales crean que Jesús es el que está ungido para ser rey. Y dos detalles más. Martín el domingo pasado había nombrado a Caifás. Miren, vamos a Juan 11, verso 52. Perdón, 50 o 49. Entonces Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no saben nada, ni consideran que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por sí mismo, o sea, no hablaba Caifás, sino que siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por toda la nación. Y no solo por toda la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. Caifás no quiere decir esto, pero lo dice y profetiza. Y dice: les conviene que uno solo muera por todos, para que todos ahora se congreguen en uno. ¿Quién es ese uno? ¿Ven la idea esta? Que muchos sean uno. Es la idea de Génesis 3 o Génesis 2, que dos sean uno. Es la idea de Juan 17. Yo estoy en el Padre en mí, y ustedes estén en mí, para que seamos uno. Y si leemos Efesios 1:10, dice que Dios quiso encerrar todo, congregar todo en su Hijo, en uno. Es lo que está diciendo Juan acá. Entonces, sin querer, Caifás está profetizando que Jesús iba a morir por todos. Pero no solo esto, sino que miren, y con esto vamos a terminar. Vamos a leer Juan 19, verso 2. Y acá es Pilatos. Y Pilatos también va a profetizar. ¿No? Vieron que uno no puede creer que Caifás profetice, ni que Pilatos profetice, pero ellos profetizan. Dice Juan 19:2. Los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con un manto de púrpura. ¿A quién se le colocaba un manto de púrpura? Al rey. Con una corona de espinas. Y se acercaron y le decían: ¡viva el rey de los judíos! Obviamente se burlaban porque le daban bofetadas. Otra vez salió Pilato y les dice: mirad, los traigo fuera para que sepan que ningún delito hay en él, ¿no? Pilato está diciendo: él es inocente. Entonces salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura y les dijo: he aquí el hombre. ¿Ven esta profetización? Pilato saca a Jesús y dice, le pone el manto de púrpura, la corona de espinas: he aquí el rey de los judíos, he aquí el hombre. ¿Ven? He aquí el hombre, he aquí el rey. ¿Lo ven? Lo mismo. Y el verso 19 dice: y Pilato escribió también, por las dudas que haya quedado alguna duda, un título en el cartel arriba de la cruz, y lo puso sobre la cruz, y decía el escrito: Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Por qué dice el Nazareno? Bien, o sea, Ariana dice que se está identificando con alguien que vivió, que existió, o sea, lo vimos nacer en Nazaret. ¿Pero alguien había dicho algo de Nazaret? ¿Puede salir alguien importante de Nazaret? ¿Quién lo dijo esto? Natanael, en el capítulo 1. Cuando dice: che, hemos encontrado a Jesús, el de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo importante? Y Pilatos escribe: Jesús, el Nazareno, el de donde nada sale importante, es el rey de los judíos. Y miren la reacción, el verso 20.
Muchos de los judíos leyeron el título, no puede ser, ¿cómo vas a escribir eso? Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y encima estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, por las dudas para que todos los entiendan, ¿no? Todos los idiomas. Dijeron, por tanto, los principales sacerdotes de los judíos a Pilato, no, por favor, no escribas eso. El rey de los judíos no, sino que al revés, él dijo, soy el rey de los judíos. Él dijo ser. Y Pilato respondió, lo que está escrito está. Cuando pues los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y la túnica, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. ¿Recuerdan cuando Adán peca, que ellos cosen hojas de higuera? ¿Qué hace Dios? ¿Con qué los viste? ¿Con qué? Sí, pero ¿qué dice? Esto dice. Dios hizo túnica de pieles. Jesús es vestido con túnica. Es una reversión. O sea, Adán es expulsado de la presencia de Dios y Dios le coloca una túnica en manifestación de que esa túnica muestra la misericordia de Dios sobre él. Jesús, en reversión, vuelve a ingresar a la presencia de Dios con una túnica que supuestamente era una burla de que era el siervo, pero esa túnica lo está transformando en el rey. Por eso cuando Juan nombró en Isaías 53 e Isaías 6, no lo hizo porque se le ocurrió, porque de casualidad, dijo, ¿qué pasaje podemos elegir? Él eligió Isaías 6 y eligió Isaías 53. Por eso después en Juan capítulo 13 me va a hablar de que Jesús manifestó su amor hasta el extremo en que Él fue el siervo sufriente que va a transformarse en rey. Y hay una frase que vincula, es más, esto lo sabía Juan porque hay una frase que vincula, miren, vamos a Isaías 6, y hay una frase que vincula Isaías 6 con Isaías 53. Dice Isaías 6:1. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, vi a Jesús, sentado sobre un trono alto y sublime. Estas dos palabras, alto y sublime, son dos palabras, no me acuerdo ahora en el hebreo, una es nasá y la otra no me acuerdo, es rum, creo que es. Estas dos palabras. Esas dos palabras no se repiten en el Antiguo Testamento, excepto en Isaías 52, en realidad, que es la previa del 53. Miren, vamos a Isaías 52. Verso 13. Aquí debería haber empezado el capítulo 53, por lo menos para mí, porque empieza, el título que tengo yo es Sufrimientos del siervo del Señor, ¿no? Entonces dice Isaías 52:13, he aquí, mi siervo hará actuar sabiamente, será afamado, exaltado y se elevará muy alto. Estas dos palabras que habíamos visto en Isaías 6 se repiten en Isaías 53. Se elevará alto y será exaltado. Alto y sublime, alto y sublime, alto y sublime, alto y sublime. Juan sabe perfectamente que estos dos pasajes están conectados. Por eso lo nombra. Por eso en Juan 12 nombra estos dos pasajes, porque él quiere exaltar al rey y exaltar al siervo, porque son dos características que se superponen, no se contradicen. La gente creyó que se contradicen. Nunca podríamos esperar un rey que viene humillado. Nunca vamos a ver un rey que es dócil, que es humilde, que se entrega cuando lo vienen a buscar. Al revés, no vamos a ver a un rey que viene a entrar en un burro. Pero esa es la idea de Dios, manifestar que la autoridad proviene, o mejor dicho, la autoridad es la manifestación servicial, porque así fue desde el principio. Cuando Dios le delegó la autoridad a Adán y Eva, era para que ellos tuvieran la autoridad, el dominio, sojuzgar, enseñorear,
Bueno, sí, enseñorearse por ahí podríamos verlo como algo negativo, pero es representar la autoridad de Dios sirviendo a la creación. No sirviéndose de la creación, sino sirviendo a la creación. Esa es la autoridad del nuevo rey, porque Jesús ahora sí es la imagen perfecta de autoridad que incluye estas dos características de Dios. Jesús sí puede representar al verdadero rey, que es el que está sentado en el trono. Por eso Jesús, cuando fue glorificado, lo llevaron hasta el anciano de Días. Y el anciano de Días le delegó a él sí la autoridad. Entonces Jesús dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y ahora yo les delego esta autoridad a ustedes, para que en representación mía, ustedes vayan y lleven este mensaje hasta la última de la tierra. Por eso, los apóstoles no pueden representar la imagen de Dios. Los cristianos no pueden representar la imagen de Dios. Cristo representa la imagen de Dios perfectamente. Pero como nosotros estamos en Cristo, estamos todos reunidos en Él, es que nosotros ahora, por Cristo, podemos representar la imagen de Dios. Por eso, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso me tengo que negar. Por eso me tengo que bajar. Por eso es necesario que yo mengue para que Él crezca. ¿No? Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Las dos características. Porque si yo no me niego a mí mismo, sale mi egoísmo a flote. Y ahí competimos. Y ahí empiezan todos los problemas. Pero cuando yo me niego a mí mismo, aparece la imagen perfecta de Dios. Que es un Dios que tiene toda la autoridad, claramente. Pero esa autoridad no es abusiva. Es servicial. Y se pone debajo de, no encima de. Y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar como iglesia. Nosotros tenemos que dejar que Dios, con su Espíritu, pueda manifestar a Cristo en nosotros. No a nosotros, sino Cristo en nosotros. Porque si Cristo no es manifestado, la gente me ve a mí. Y si me ve a mí, nunca va a glorificar al Padre. Pero cuando lo vean a Cristo, vean las obras de Cristo en mí, o a través de mí, es que pueden glorificar al Padre. Por eso Juan tuvo esta idea en mente cuando escribió el capítulo 12, el capítulo 13 y muchas partes más del Evangelio. Las características del siervo no se contraponen con las del rey. Esa siempre fue la idea de Dios. Pero nosotros, como somos un poco más egoístas, creíamos que el rey tenía que manejar todo y ser autoritario. Y entonces todos nos peleamos por ser el rey. Todos nos peleamos por estar en el número 1. Caín y Abel, los hijos de Noé, Jacob y Esaú, Agar e Ismael y Isaac. ¿Recuerdan José? ¿Qué le dice José a los hermanos? Ustedes me van a adorar a mí, se van a postrar ante mí. Justo tenía una túnica puesta, ¿no? Justo tenía una túnica y él se transforma en el rey. José dice, ustedes me van a servir a mí, hermanos que se pelean por el primer lugar. Pero Jesús dice, no muchachos, yo no peleo por nada, yo me entrego. Y yo sí puedo dar mi vida y tengo la autoridad, el poder para volverlo a tomar. Y sentarme a la derecha del Padre y recibir el dominio eterno al lado del anciano de días. Eso es lo que quiere expresar el evangelista cuando escribió lo que escribió. Y a veces, insisto, está en la superficie. Si estamos en la superficie no vamos a ver toda esta riqueza que hay detrás. Y Juan quiere que nosotros veamos toda la profundidad que hay en esto. Y para ver la profundidad obviamente hay que pasar tiempo y a veces nos cuesta y tenemos que ir, venir, no entiendo y demás. Pero hay una gratificación de poder ver la exaltación de este siervo incomparable, inigualable.